García Bastida es redactor de La Verdad, especialista en redes sociales y yo creo que ya también, Rubén, especialista en donación y en trasplante de órganos, porque al final yo creo que te hemos obligado a que te especialices en esto. Sí, no, Bueno, es yo creo verdad que a ti, que a Delfina y a Paz os hemos obligado. es verdad bueno, Paz ya tenía bastante experiencia. ¿Me oís bien? Perfectamente. Perfecto. Yo es verdad que estuve más he estado más en el ámbito de Internet y desde ahí he tocado todo tipo de informaciones, ¿no? Entonces, bueno, los trasplantes no es algo en lo que yo haya estado permanentemente, pero es verdad que en cuanto a cómo funcionan las redes sociales e Internet con determinadas informaciones es muy similar independientemente del ámbito, como veremos ahora. Sí, creo que estoy autorizado ya para compartir Sí, pantalla, ¿no? tienes confusión. Chicos, os invito a todos a que interrumpáis a Rubén y le hagáis preguntas. Eh, Correcto. Cualquier duda que tengáis, os invitamos a que la compartáis, ya sea por el chat o abréis el micrófono y aunque se esté grabando, como solamente es la voz, a que compartáis con nosotros las dudas que tengáis. Esto es un curso y se trata de eso, ¿no? De que no os quedéis con dudas. Mm. Pues nada, Rubén, adelante. ¿Veis ahora mismo ya la presentación? Perfectamente. Muy bien. Pues nada, aunque me has presentado un poco, voy a contar un poco a la gente, pues también de dónde vengo, ¿no? Yo soy periodista de La Verdad, llevo más de 15 años trabajando en medios de comunicación y de ellos, pues he pasado la mayor parte en la edición digital de La Verdad. Allí llegué en 2007 y entonces, pues las redes sociales, como las conocemos ahora mismo, pues estaban prácticamente empezando. Ni siquiera para los que trabajábamos en Internet formaban parte del trabajo del comunicador. Es verdad que había redes sociales, había MySpace, había una serie de herramientas, pero el uso y sobre todo las grandes firmas que hoy en día tenemos todos en el bolsillo no estaban todavía. Eh, lo que tenemos hoy empezó a moverse muy poco después. Para que os hagáis una idea, Facebook lanzó su versión en español en febrero de 2008. No sabíamos todavía la cantidad de implicaciones informativas que esto iba a tener ni cómo de compleja nos iba a volver la vida a los periodistas. La transmisión de información de calidad se ha hecho muy difícil. El boom llegó coincidiendo con la popularización de los smartphones. Como sabéis, bueno, el iPhone salió en el año 2007, en el año 2008 se empezó a vender en España y de ahí empezaron a llegar los Android. Todos andábamos con un Nokia y con cosas de estas, ¿no? Y de repente cambió totalmente la manera de comunicarnos. Al llevar Internet en el bolsillo, a la hora de recibir y sobre todo de difundir informaciones que nos llegan, pues la cosa se disparó, ¿no? No es lo mismo antes cuando querías hacer llegar algo a un amigo, pues llamabas por teléfono o le mandabas un email o lo que sea, ¿no? Pero de repente, con solo un gesto del dedo, se lo podías mandar a un montón de gente. Hoy, solo en España, hay más de 29 millones de personas que utilizan diariamente las redes sociales y pasamos casi 6 horas al día de media conectados a Internet. De ellas, 1 hora y 51 minutos se dedican íntegramente a redes sociales y a las aplicaciones de mensajería, porque aquí hay que meter al omnipresente WhatsApp, que está ahí en una frontera difusa, ¿no? No se tiene muy claro si es red social, si son solo mensajes, pero lo que es verdad es que se ha introducido en nuestras vidas y se ha convertido en la mejor manera para hacer que algo se vuelva viral muy rápido. En España hay más de 54 millones de líneas de móvil y el 91% de ellas se conectan todos los días a Internet. Como os podéis imaginar, pues la comunicación sobre salud no ha permanecido ajena a estos cambios. En España se estima que más del 60% de la población utiliza Internet para buscar información sobre salud y 1 de cada 5 personas lo hace a través de las redes sociales. El ámbito de la salud es un ámbito de gran preocupación. Entonces, eh, esta pulsión que tenemos todos de coger el móvil para cualquier cosa, cuando decimos, ¿cómo se llamaba este actor? Y coges el móvil, en cuanto dices, me pica la garganta, hay muchísima gente que hace lo mismo, ¿no? Entonces, hay mucha información sanitaria que llega a través de redes sociales.
Esto está reflejado en un informe del Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y de la Sociedad de Información que se llama Los ciudadanos ante la e-sanidad, que si estáis interesados, pues está a libre disposición en Internet. En el caso de los trasplantes, la implicación social y emocional que llevan aparejada, pues desempeña un papel relevante en la difusión y también, como vamos a ver, en su vulnerabilidad a los bulos. Para entender estos riesgos, primero quiero hablaros del poder emocional que ejercen las redes sociales en las informaciones sobre trasplantes, con unos pocos ejemplos. Han sido numerosos en los últimos años los casos de campañas ciudadanas con gran impacto social relacionadas con la donación. Estos han encontrado en las redes sociales un poderoso aliado para la difusión de sus mensajes. Una de estas primeras olas virales fue la desatada por la iniciativa Médula para Mateo. Mateo es un niño que fue diagnosticado de leucemia cuando tenía 2 meses, momento en el que comenzó un periplo, el periplo de unos padres muy angustiados, como os imaginaréis, que escogieron las redes sociales para difundir su petición a la población de que donasen médula ósea. Para la consecución de aquel trasplante, los padres han seguido organizando después eventos, ofreciendo información sobre la donación a través de Internet. El padre ha explicado en varias ocasiones que la idea que nació de este caso concreto era ayudar tanto a su hijo como al resto de Mateos del mundo. Este llamamiento, desligado de la petición particular de cualquier nombre propio, se ha repetido en las redes numerosas ocasiones desde entonces, ¿no? La web la crearon en 2013 y desde entonces pues, ha recibido casi 4 millones de visitas. Disponen de una página en Facebook que roza los 90.000 seguidores, en Twitter tienen 14.000. Han abierto perfiles en otros idiomas para promocionar la donación también fuera de España. Han tenido, que es muy habitual también, el apoyo de gente famosa, como puede ser Pau Gasol, Sergio Ramos o Antonio Banderas. Y el hashtag que comenzó siendo Médula para Mateo acabó convirtiéndose en Médula para Todos, subrayando esa petición colectiva y desligándolo del caso de Mateo. Uno de los casos más conocidos es el de Pablo Raez, que lo conocéis todos, el joven marbellí que también fue diagnosticado de leucemia en marzo de 2015, convirtió su lucha contra la enfermedad y la promoción de la donación en un movimiento viral como no se había visto. El impacto fue muy alto, sobre todo en la población más joven, aunque ya sabemos que las redes sociales quizá en aquellos años tenían una difusión mucho mayor en un perfil de la población que hoy ya no es tanto así, porque hoy en día, imagino que lo habéis visto todos en vuestras familias, en vuestro círculo, padres, abuelos que están mirando Facebook, etcétera. Rubén, te hago un pequeño inciso. Van a ver ahora el documental de Pablo Raez. Lo sé, lo sé. O sea Ahora que se van a empapar bien del fenómeno de Pablo Raez que es. Y bueno, y Sí, vamos a voy tener a pasar un poco por a los encima. directores también. Sí, sí. Lo había visto en la programación y iba a comentarlo ahora también. Bueno, como estaba comentando, pues no me voy a extender mucho, porque ahora cuando podáis ver el documental con Javier, eh, veréis todo el recorrido que hizo, pero bueno, para que os quedéis con algunas pinceladas de lo que Pablo consiguió, él a través de las redes sociales logró un impacto como nunca antes y teniendo implicaciones directas en lo que estaba ocurriendo con la donación de médula ósea, sobre todo por 3 factores. Por la mayor difusión y la conexión que provocan las redes sociales, por el uso de imágenes impactantes de la enfermedad y por el carácter motivador y positivo de sus publicaciones. Esto ha tenido, digamos, por un lado a la gente le gustan leer esos mensajes motivadores y por otro lado también hay una parte que cuando vemos a alguien sufriendo despierta un interés, ¿no? Y también compasión y querer ayudar, ¿no? Para que os hagáis una idea de lo que él alcanzó, pues un vídeo que publicó en favor de la donación de médula que colgó en agosto de 2016 tuvo más de 1 millón de visitas. En septiembre de 2016 creó un hashtag que se llamaba Reto 1 millón con el objetivo de aumentar el número de donantes de médula y no lo consiguió, o sea, no consiguió llegar a ese millón, pero el impacto de la campaña fue sorprendente para haber partido de un particular que no tenía más medios que su teléfono móvil. La conexión de su historia con toda una generación pues marcó un hito
y su manejo de las redes sociales, su actitud ante la enfermedad hizo que miles de jóvenes conectaran con él, como os he comentado, de forma íntima, ¿no? A través de los perfiles sociales. Él tenía la posibilidad de con una publicación llegar a miles de personas. Tenía 375.000 seguidores en Instagram, que era la red social de la que hizo bandera, 225.000 en Facebook y más de 20.800 en Twitter. A lo largo de todo el proceso, pues Raed mantuvo un mensaje que de alguna forma con el que de alguna forma se quitaba de en medio, como os decía, igual que en el de Mateo, recordaba que la donación no era para él, sino para el sistema. No donas por Pablo, donas por la vida, por las miles de personas que la necesitan, comentaba él. En cuanto a resultados, pues las donaciones de médula ósea en la provincia de Málaga crecieron un 1.300% en 2016. El entonces director del Centro Regional de Transfusión Sanguínea, Isidro Prats, calificó de crucial la campaña viral de Pablo para alcanzar los 11.201 donantes nuevos que se lograron. Las donaciones de médula ósea en Andalucía en 2015 eran de unas 8.500 y solo un año después fueron 34.000. Y es cierto que las donaciones volvieron a caer en 2017 en la comunidad autónoma, pero se mantuvieron por encima de la media. En febrero de 2017, que es el mes en el que Pablo murió, hubo 1.400 donaciones. Al siguiente hubo 4.500, una cifra similar al objetivo marcado para todo el año. Pese a todas estas cifras, bueno, la Organización Nacional de Trasplantes siempre se ha mostrado muy reticente a este tipo de campañas, porque consideran que tomar la decisión de donar en momentos de intensa emotividad puede tener luego un efecto rebote y que solo se done para esto y luego dé lugar a negativas en donaciones posteriores. Además, como sabéis muchos, en España están prohibidas las campañas de captación con el reclamo de que hay un paciente concreto que necesita ese material biológico. Pero bueno, casos como estos se convierten en aliados por su poder de conexión y por la propia sensibilización de los implicados que, como hemos visto, subrayan la importancia de la donación para todos. Así que, ¿qué tenemos de las redes sociales en el ámbito de la donación? Pues tenemos que destacan por su capacidad de atracción y de movilización, donde el poder de las historias humanas puede hacer de palanca en las actitudes de la población. Tenemos que han demostrado su influencia en las franjas de edad más bajas y que son aliadas para generar picos de interés que después dejan incrementos de donantes a largo plazo. Pero este poder, es verdad, tiene un doble filo. Del mismo modo que las redes tienen un gran potencial para la promoción de la donación, también nos han traído otros problemas que pueden constituir una amenaza. Las redes se han convertido en aceleradoras en la difusión de la información, pero eso no quiere decir que sea buena información, que la información sea buena o sea mala. El turbo que tenemos ahora con todas las informaciones no tiene nada que ver con la calidad. De hecho, a través de las redes sociales hemos llegado a tener un gran problema relacionado con la información falsa y con los bulos, porque suelen difundirse incluso más rápido. Vivimos tiempos de fake news o de noticias falsas y de un crecimiento descontrolado de fuentes de información muy poco fiables que no dejan de emitir mensajes que se hacen muy populares a través de Internet y de las redes. La aparición de informaciones manipuladas, inexactas o inventadas sobre cuestiones relacionadas con los trasplantes pueden tener efectos muy perniciosos en la visión de la opinión pública sobre el funcionamiento del sistema, del sistema sanitario y de los trasplantes en particular. Pueden propagar la desconfianza y, como os imaginaréis, pues pueden generar un caldo de cultivo para ideas que puedan desincentivar la colaboración de familias, que es algo que nadie desea. Las fake news ya han demostrado su capacidad de influencia en el comportamiento de las sociedades. Algunos de los ejemplos recientes más destacados se han dado en el ámbito de la política y muchos tendréis algunos en mente, donde los mensajes falsos o interesados que podríamos tomar por inofensivos han acabado teniendo un reflejo en la realidad. Observando algunos de esos ejemplos, podemos extrapolarlos a otros ámbitos. En esto de la política, recordaréis cuando Trump, por ejemplo, comenzó a decir que el voto por correo estadounidense no debía contarse porque eso era un fraude organizado para robarle unas elecciones que había ganado democráticamente. Y recordaréis todos aquellos mensajes que empezó a difundir a través de Twitter. También recordaréis
Este fue muy famoso, ¿no? Él decía, stop the count, que paren de contar, ¿no? Saltándose por completo toda eh, cómo funciona la democracia, ¿no? Esto iba acompañado de mucho más, ¿no? Esto iba apoyado por una campaña en redes sociales eh, con medios afines, publicaciones interesadas, palmeros, que apoyaban todo esto, ¿no? Este mensaje en sí no genera mucho daño, pero un goteo constante de mensajes similares, pues todos recordaréis cómo terminaba. Con miles de personas asaltando el Capitolio en una de las imágenes más penosas de la democracia estadounidense. Y aquel mensaje solo es el pico de una gran campaña, como digo. Se repetía incesantemente una mentira, que los votos enviados por correo eran ilegítimos y su recuento estaba manipulado. He puesto este ejemplo porque es uno de los más espectaculares a los que podemos acudir recientes para entender que no hay ninguna mentira inofensiva. Pero no hay que irse a Estados Unidos ni a la política para encontrar mentiras intencionadas. Estamos en realidad rodeados de ellas. El Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales de 2018, Michael J. Sandel, ha considerado que las redes sociales se han convertido en instrumentos de manipulación política que difunden fake news y destruyen el debate. No me gusta a mí ser tan negativo, ¿no? Porque las redes sociales sirven para muchas cosas positivas, ¿no? Pero es verdad que se ha eh, reforzado mucho ese papel negativo y lo hemos estado viendo mucho últimamente en la política y en la sanidad con bastante fuerza. Los medios de comunicación, las empresas tecnológicas y los profesionales de salud, por tanto, yo creo que debemos unir un poco fuerzas para velar en la medida de las posibilidades de cada uno porque haya una información veraz y rigurosa y por mantener alejadas las interferencias de estos actores interesados. Aquí viene muy bien la referencia a lo que comentaba Paz. Muchas veces son los propios sanitarios son quienes nos pueden dar a los periodistas información de calidad que nosotros podamos amplificar. Y en eso también necesitamos su colaboración, ¿no? Luego, aparte, hay médicos y hay investigadores y gente que en redes sociales tiene bastante peso, ¿no? Y esa gente puede usar esos canales también para desmontar toda esta información falsa. Lamentablemente, hay una muy mala noticia en toda esta guerra, y es que las noticias falsas se difunden más lejos, más rápido, más profunda y más ampliamente que las rigurosas, según concluyó un estudio de investigadores del MIT. Estos hallaron que los bulos recibieron un 70% más de retweets que las informaciones veraces, un 70%. Del mismo modo, comprobaron que las informaciones veraces necesitaban 6 veces más tiempo que los bulos para alcanzar a 1.500 personas. Así los contenidos veraces pues quedan en una clara desventaja, como os podéis imaginar, frente a la mentira. Otro de los hallazgos más destacables del estudio fue que la mayor difusión de estos enunciados carentes de veracidad no recae en robots, en bots, como decimos a veces, este tipo de cuentas automatizadas que un hacker ruso ha puesto a disposición de alguien para lanzar el mensaje 10.000 veces, no, sino que son las personas las que se hacen más eco y las que las difunden. Lo que señala al ser humano, es decir, a todos nosotros, como actor fundamental en la intoxicación informativa, en muchas ocasiones de forma inconsciente. Entre todas las redes sociales destaca el papel de Facebook en la propagación de los bulos, ya que se sitúa como la que más contribuye a la desinformación. Si lo usáis habitualmente, estoy seguro de que os habéis cruzado con muchos. Hay otro estudio, este de las universidades de Stanford y de Nueva York, que decía que Facebook recibe más de 70 millones de citas a noticias falsas cada mes, mientras que en Twitter esto va de entre 4 a 6 millones. Para entender el impacto que tiene una proliferación masiva de contenidos falsos, se debe tener en cuenta que el 86% de los ciudadanos de España no saben distinguir una noticia real de un bulo. Un 86%, es una cifra muy alta. Sin embargo, el 60%, y esto es muy curioso, está convencido de que sí sabe hacerlo. Y eso lo dicen las conclusiones de otro estudio sobre fake news en España que realizó Simple Lógica con la Complutense de Madrid. Así que vamos a poner a prueba entre los asistentes pues esta afirmación así que voy a pedir la ayuda de Javier
para lanzaros dos preguntas a todos, a las que quiero que nos contestéis con la mayor sinceridad posible. La primera es si os consideráis capaces de distinguir un bulo de una noticia veraz al leer un titular. Las opciones son sí, no, casi siempre, casi nunca. Sois de estos que cogéis, os pasan algo por el móvil y automáticamente decís, esto es un bulo, y pasáis del tema. Sois de los que las creéis todas y al día siguiente os enteráis de que esto ha sido desmentido. ¿Miráis algún medio de comunicación más aparte del que... No sé, yo creo que, imagino que estará, yo creo que últimamente se está polarizando demasiado. No sé si es una ola política que está invitando a ello, pero se está polarizando muchísimo la información. Uh-huh. Y es Y los un poco... lectores Sí, se sí, están por eso, polarizando por eso. muchísimo. Y por ende los lectores. Uh-huh. Y De creo hecho, que la gente está dejando de contrastar o de ser... Está siendo muy crédula, vamos. Es verdad que nosotros, por ejemplo, en las web de noticias, pues estamos viendo, se ve muchísimo en los comentarios y en las redes sociales también, ¿no? Que ante informaciones muy bien argumentadas, con muchas fuentes, en las que explicas de dónde has sacado cada dato, eh, y que están absolutamente contrastadas porque perjudica a determinada facción política. Estamos viendo en los comentarios que uno te dice facha y el siguiente te dice rojo. Y es una cosa increíble porque dices, pero estáis leyendo lo que estamos poniendo. O sea, Exactamente. pero hay legiones, la verdad que hay Sí, sí, legiones. no, es algo, yo creo, a ver, siempre los medios de comunicación, a partir de que dejó de existir la 1 y la 2, por decirlo de alguna forma, o cuando eran minoritarios, a partir de los años 90, cuando empezaron las autonómicas y empezaron a proliferar muchos más medios de comunicación, todo el mundo sabía que había un poco de sesgo, ¿no? Pero yo creo que creían en la ética del periodista, ¿no? Pero las redes sociales yo creo que han tirado un poco por tierra todo eso. No sé si estás de acuerdo en eso, Rubén. Lo que han dado es la posibilidad a cualquiera de tener voz y además en muchas ocasiones hay gente que por decir cosas quizá más cercanas a lo que uno quiere pensar, digamos más tajantes, entrar menos en los matices y tal, consiguen una relevancia en redes sociales muy importante sin ser periodistas. Y esta gente pues claro, llega un momento que tienen una voz muy fuerte y creo que eso pues, es un problema que estamos teniendo todos, ¿no? Veo que hemos Ahí están terminado los con la resultados. votación. Ahí están los resultados. Muy bien, pues veo que sois bastante optimistas, casi todos. Decís que casi siempre el 62% sabéis identificar un bulo solo por un titular. Casi nunca el 16%. Y bueno, luego os voy a hacer una segunda cuestión que veo que está ya lanzada, Sí, aunque pensaba esto que las quería las dos al tiempo. no sé si la podemos reiniciar porque igual alguien no Sí, se ha sí, sí, claro, enterado. la podemos reiniciar de nuevo, Vale, claro que sí. pues La relanzo, exactamente. voy a leer las opciones. La segunda, la Salen las segunda dos juntas, pregunta, pero responde solamente a la segunda, por a la favor. segunda, sí. Pues eso, voy a daros varios titulares. Los que hayáis votado ya antes, volved a hacerlo, por favor. Os aviso que solo uno de ellos es cierto. Y os voy a pedir que digáis cuál. Los titulares son: se dispara el secuestro de niños para tráfico de órganos. Espera, La espera, no, no, ONT. voy a finalizar la que están votando otra vez. Plantea el tema y la relanzo. Venga, perfecto. Sí. Y luego tenemos aquí una Primero, pregunta que nos han hecho ahora después se de... dispara el secuestro de niños para tráfico de órganos, sería la primera. La ONT frena la entrada en Europa de una nueva forma de tráfico de órganos propuesta por un Nobel de Economía. Sería la segunda. La vacuna de la triple vírica produce dos nuevos casos de autismo. La tercera y cuarta buscan en la provincia de Murcia a dos peligrosos criminales que Vale. intentaron llevarse a una niña en Espinal. Ahora sí, por favor. Vale, nos apuntan por aquí que no lo sabía, que no se puede responder a la segunda si no respondes a la primera. Así Pues nada, que pues votad de nuevo a la responder a la primera primera, otra vez. aunque Gracias por el tengáis que pasar apunte. por ahí. Mira, nos dicen también por aquí que tienen dudas de cómo están penalizados los bulos, puesto que la gente habla gratuitamente y sin pensar en prejuicios. Si se pueden... Es
que la libertad de expresión... Sí, los bulos en muchas ocasiones, a ver, no hay... mm, si tú mientes deliberadamente y causas un daño a alguien, Mm, se puede ir legalmente contra ti, ¿no? Pero hay muchos bulos que en principio son juicios de opinión mm. están mezclando hechos que son verdad con suposiciones y uno dice, yo sospecho que detrás de esto hay esto, y ahí no puedes, No se puede. Y además no se puede ir contra el bulo. el mecanismo jurídico es muy complejo. Pasa igual que cuando quieres denunciar a alguien por derechos de imagen, por ejemplo, ¿no? Ujú, Pues claro, si es una gran corporación o es un gran delito, pues sí que tiene... Pero si, por ejemplo, no sé, has usado la foto de alguien en otro sitio, pues solamente el pensar en los problemas burocráticos que puede tener eso y lo que va a trascender un juicio con respecto a eso, dices, pues bueno, pues tampoco me voy a meter en follón, ¿no? Creo ujú. que es algo similar. Sí, sí lo es, sí. A ver cómo va Pues esto. mira Va cómo va esto. ganando. Yo creo que han contestado todo más o menos. Vale. Hay alguno por ahí que... Vale, vamos a finalizar votación. Lleváis 2 minutos. Yo creo que está bien. Pues ahí está. Muy bien. Pues Compartir resultados. Aquí está. tenemos que ha ganado, buscan en la provincia de Murcia a dos peligrosos criminales que intentaron llevarse a una niña en Espinardo. La segunda es la ONT frena la entrada en Europa de una nueva forma de tráfico de órganos propuesta por un Nobel de Economía, que sospecho que alguien puede ser que estuviese bien informado. Y luego tenemos, se dispara el secuestro de niños para el tráfico de órganos y por último, la vacuna triple vírica produce dos nuevos casos de autismo. Muy bien, pues vamos a... Lo que os he pedido en realidad es que es muy difícil porque os he hecho trampas. Os he robado una parte muy importante de la información, que es la imagen, el diseño del medio, la procedencia de ese titular. Y son herramientas clave que todos necesitamos para saberlo. Tal como os lo he planteado, pues es muy complicado acertar. Quizá si os leyera los titulares y a la vez vieseis de dónde vienen y, por ejemplo, vieseis que se dispara el secuestro de niños para tráfico de órganos, viene acompañado de un compártelo por favor en mayúsculas y se ha publicado en un medio llamado Soy Espiritual, quizá ya no le deis la misma credibilidad. Si el de la ONT frena la entrada en Europa de una forma de tráfico de órganos propuesta por un Nobel de Economía, vemos que se ha publicado en el ABC, pues quizá ya va ganando más peso, ¿no? Normalmente es muy raro que un medio de este peso se invente una cosa así, ¿no? Si el de la triple vírica produce nuevos casos de autismo, vemos que está en una especie de foro raro con un titular en el que cada palabra empieza por mayúscula, que va con la coletilla, dos nuevos casos de autismo que la prensa no puede ignorar, que esto también es muy típico, ¿no? Lo que los medios no quieren que sepáis. Que además en el menú de la derecha podéis ver que anuncia una terapia, la terapia ABA, pues ya es algo para desconfiar. Y si la que ha ganado, la que habéis considerado que era la verídica, pues os hubiese llegado por WhatsApp y fuese un mensaje con una foto de mala calidad diciendo que hay una gente muy peligrosa, de que hay que pasarlo a toda la gente que conozcáis para que la gente los vea y que estos están robando niños, pues ya no es lo mismo, ¿no? Yo creo que si os volviera a hacer la encuesta ahora, con la imagen de lo que habéis visto y por dónde os ha llegado cada cosa, sabríais quizá, cambiaríais vuestro voto. La información que hemos visto sobre la triple vírica, por ejemplo, es del año 2013 y se apoya en la publicación en el año 98 de un trabajo en la revista The Lancet que vinculaba el riesgo de padecer autismo con las personas vacunadas de triple vírica y que lo firmaba el doctor Andrew Wakefield. Más tarde se probó que este falsificó la información sobre los 12 niños que fueron la base para la conclusión de su estudio. El doctor perdió su licencia médica en 2010 tras conocerse que había sido además sobornado por una firma de abogados cuya intención era demandar a los fabricantes de la vacuna. Posteriormente han sido muchos los estudios que han investigado esta posible asociación, llegando todos a la misma conclusión. La vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubeola no desencadena un trastorno del espectro autista.
Sin embargo, el titular que os enseñaba antes era del año 2013, 3 años después de que este señor estuviera ya sin licencia médica. Y este que os estoy mostrando ahora, de la revista Discovery Salud, es de 2012, de 2 años después. ¿Cómo es posible? ¿No se informaron? ¿Es un error? Pues lo vamos a ver. ¿Por qué triunfan las fake news? Bueno, pues hay una serie de elementos que hacen que todas estas mentiras tengan difusión entre la población y entre determinados medios. En primer, estos son una serie de puntos que proceden de mi opinión, de cómo funcionan las fake news y de lo que he podido ver a lo largo de mi carrera profesional. En primer lugar, eh, siempre me gusta destacar el riesgo de lo igual. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, que cuando nos mandan un audio diciendo que quien habla es un médico, que es amigo de alguien y que nos explica un escándalo. Estoy seguro de que en la pandemia habéis recibido más de uno. Que esto es un médico amigo mío, que este es médico amigo de un amigo. Pues este audio no presentaría demasiadas diferencias si es verdad o mentira. Si es verdad que hay un médico que es amigo de alguien y ha grabado un audio para difundirlo y alertar a la población, no habría ninguna diferencia con un audio falso. El propio diseño de las redes sociales dificulta la detección de las noticias falsas. A veces te llega algo reenviado y no sabes de dónde viene, no sabes quién lo ha grabado, te tienes que fiar de las palabras dadas. Y en el caso, por ejemplo, de las publicaciones escritas en redes sociales, pues tenemos también que la vista previa de los contenidos compartidos por los usuarios se presentan con un mismo diseño. No importa de dónde proceda el contenido, todos, si hacéis el pequeño esfuerzo de imaginar cómo es la pantalla de Facebook o la de Twitter, veréis que conforme vais haciendo scroll, vais pasando distintas noticias que van compartiendo vuestros amigos o que van compartiendo medios, y todas tienen históricamente, tienen exactamente el mismo aspecto. El entorno es el mismo, el diseño y la historia de determinados medios, cuando vamos a una web, transmite unos valores y significados añadidos que las redes sociales te hurtan de alguna manera, ¿no? Puede que veas algún logo del país, puede que veas un enlace que te diga de dónde procede, pero normalmente nosotros cuando pasamos vemos un titular, vemos una foto, tienen el mismo tamaño, sea verdad o mentira, proceda del blog de mi amigo Perico que de un New York Times. Y esto pues genera ese problema de confusión, ¿no? De que todo nos parezca igual. Además, esto se agrava por cómo usamos las redes sociales, ¿no? Por la lectura rápida, que sería el segundo punto. Pues muchas veces en las redes sociales, cuando vamos viendo titulares, vamos haciendo scroll y vamos pasando y lo que te queda realmente en la cabeza es lo que has leído, pero luego a veces no sabemos muy bien dónde lo hemos leído. Como nunca profundizamos, pues no sabemos tampoco si estaba bien fundamentado, si en el cuerpo de texto un sumario se matizaba algo importante. Pues es verdad que en algunos casos, y determinada gente más que otra, ¿no? Accede y lo lee y tal. Pero es verdad que con la abundancia de información que hay, pues muchas veces consultamos las redes sociales en un descanso, esperando el médico, yendo en el autobús o porque nos hemos quedado colgados esperando que salga el café de la cafetera, ¿no? Bueno, pues en ese rato a lo mejor vemos un reportaje súper interesante, nos llama la atención el titular, pero decidimos que no tenemos tiempo, que ya lo leeremos luego. La verdad es que luego no lo leemos. Y entonces lo que te queda es el titular. Nos quedamos con la idea de aquello que nos suena, lo que como algo real, lo leímos por ahí. Leímos que la vacuna estaba dando problemas, por ejemplo. Lo hemos leído y no sabemos dónde. Y ahí queda esto, ¿no? Luego hay otro punto también muy pernicioso, y es que lo real compite contra lo espectacular. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que las informaciones veraces se miden todos los días en una lucha por la atención del lector con contenidos falsos que pueden hacer alusiones mucho más llamativas. Cuando
se dice mucho en periodismo, ¿no? Que la realidad no, se dice irónicamente, que la realidad no te estropea un buen titular, ¿no? Cuando tú no tienes unos valores o unas reglas que seguir en cuanto a la veracidad de la información, tú puedes hacer titulares que todo el mundo quiera leer con mucha más facilidad, ¿no? A veces es muy suculento creer determinadas cosas. Las fake news tienen todos los ingredientes habitualmente para seducirnos. Eh, os puedo contar, por ejemplo, no tiene que ver con la sanidad, pero sí tiene que ver con cómo funciona esto y en qué desventaja juegan los medios en la guerra contra las fake news, ¿no? Yo recuerdo, imagino que os acordaréis todos, bueno, los que sean de Murcia, porque habrá gente que no lo sea, pero bueno, si sois de la región de Murcia, seguro que lo recordáis, cuando cayó la rama de una gran rama de un ficus que hay en Santo Domingo. Fue un caso, yo estaba trabajando en la web y nos enteramos a través de las redes sociales. Vimos en Twitter que alguien decía, madre mía, se ha caído una red, se ha caído una gran rama del ficus y enseguida empezaron a haber mensajes que decían que había muertos, mínimo un muerto. Y esto nos empezó a llegar, yo estaba pues al frente de la web de la verdad, nos empezó a llegar por WhatsApp, empezamos a buscar muerto ficus en Twitter y vimos mensajes que lo corroboraban. Había mensajes que decían que un amigo mío que es policía nacional que está en la zona me ha dicho que hay un muerto, que hay una persona debajo de la rama. Y nosotros no estábamos seguros, preguntábamos a las fuentes oficiales, al 112, al departamento de prensa del 112, y nos decían que ellos no tenían ninguna información de que allí hubiesen muertos. Bueno, pues esa pulsión para un profesional de la información que está en una web, que está viendo cómo en Twitter están dando informaciones por delante, imaginemos que sí que hubiera un muerto. Nosotros hubiésemos llegado tarde. ¿Por qué habríamos llegado tarde? Porque nosotros no publicamos nada que no sepamos. No podemos hacerlo, porque ahí nos va el crédito y lo único que tiene un medio de comunicación es su credibilidad. Es el poder decir, si lo ha publicado, la verdad es que es cierto, ¿no? Entonces ahí siempre puede haber errores, ¿eh? En los medios de comunicación hay mil ejemplos, pero una cosa es un error y otra cosa es cuando la gente empieza a difundir cosas de manera malintencionada, ¿no? Pues bueno, decidimos aguantar y menos mal, porque no hubo ningún muerto. Alguno habrá por ahí que siga pensando que allí pasó algo grave, pero lo cierto es que allí nadie sufrió ni un rasguño. Cayó una gran rama de ficus sobre una terraza y no había absolutamente nadie. Fue un incidente que podía haber sido una tragedia, pero en realidad no ocurrió nada. Otra cosa que hace que las fake news tengan el éxito que tienen es la desintermediación tecnológica. Los medios de comunicación pues, han sido históricamente quienes han filtrado qué informaciones debían llegar a la ciudadanía y cuáles no por no ser rigurosas o por ser falsas, ¿no? Esto comparte espacio ahora con otros actores. Muchos de ellos no hacen uso, como os comentaba, de los filtros que hacen los medios que son rigurosos. Hay medios que no son rigurosos. No todos los medios de comunicación son iguales. Y ahí ya el lector también tiene que aprender a filtrar, ¿no? de quién se cree las cosas según su historial. A cada uno le avalan los hechos, ¿no? Así que el lector ha perdido de alguna manera al tutor. Antes cogías el periódico y eso era lo que ocurría, era lo que ponía el periódico y ya está. Ahora te metes en internet y tienes un bombardeo de informaciones por todas partes que lo complica todo un poco. El tutor sigue existiendo, pero muchos se pierden en esta oferta de informaciones dando por válidos contenidos que no están contrastados. Todos podemos acceder a muchas más fuentes, pero eso no quiere decir que estemos mejor informados. Luego, otro de los aspectos que hacen que las fake news pues tengan el más éxito es que suelen provocar temor, indignación o sorpresa. Apelan a lo más básico, a los instintos y alimentar el deseo de creer en determinadas realidades, ¿no? Y por otro lado, publicar noticias falsas es lucrativo.
esta es una parte muy importante que hay veces que la gente se olvida, ¿no? Los autores de informaciones falsas consiguen dinero o refuerzan determinados intereses, algunos en grandes cantidades por su trabajo de intoxicación. Y esto lo logran pues, gracias al tráfico de usuarios que atraen hacia sus webs, con publicidad, algunos incluso con suscripciones o con la venta de publicaciones en papel. En ocasiones reciben dinero de actores interesados para difundir determinados bulos o utilizan las interacciones en las redes sociales y los algoritmos para diseminar estos contenidos. Otras veces solo buscan notoriedad. Hay gente que tiene un ego muy grande y que miente solo porque le hagan caso, ¿no? José Antonio Campoy dirige la revista Discovery Salud desde 1999. Es la revista de la que hablábamos antes en uno de los ejemplos en los que se hablaba de la triple vírica y que seguía publicando que la triple vírica provocaba, o sea, que las vacunas provocaban autismo cuando este estudio ya no tenía ninguna razón de ser, ¿no? Bueno, pues este hombre factura cerca de €500.000 anuales con la publicación de este tipo de noticias. Son noticias que, para que os hagáis una idea, pues niegan la validez de la oncología, que aseguran que la quimioterapia no solo no cura, sino que promueve la aparición del cáncer, que descartan la existencia del virus del SIDA, que promueven el recelo a las vacunas, que niega la pandemia, la actual y la del ébola, que es todo un invento. Y os recuerdo, €500.000 factura al año. Los intereses particulares se encuentran en las mentiras sobre enfermedades un gran gancho. Como comentábamos, el miedo, la compasión, las emociones son lo que nos mueve. Os imagino que os sonará la cara de quien acabo de poner y si no, quizá os suene más así. Este es Paco Sanz. Es un señor que se hizo famoso pidiendo apoyo económico para unos caros tratamientos médicos porque estaba al borde de la muerte. Aseguraba que tenía 2.000 tumores, terminó alcanzando un acuerdo con la Fiscalía para una condena a 2 años de cárcel y reconociendo que había estafado más de 250.000 euros a miles de personas y lo hizo fingiendo, pues eso, tener una enfermedad más grave de la que tenía. Sí que tenía una enfermedad, pero desde luego no tenía 2.000 tumores ni se estaba muriendo. Su uso de las redes sociales para generar lástima, pedir dinero, fue básica. En realidad, usó las mismas herramientas que usaron Pablo Raez y los padres de Mateo. Publicó imágenes de su enfermedad, acumuló un gran número de seguidores y aquello pues, le llevó a contar con el apoyo de famosos, le acabó dando también impacto mediático. Y ahora con la llegada de la pandemia de COVID, pues también hemos visto las graves consecuencias de la difusión de mentiras interesadas en redes sociales. Hay una imagen muy reciente que nos habla de ello. Esta cara también os sonará. La desinformación deja víctimas. Ha habido muertos por desoír las recomendaciones sanitarias. Hay miembros del comité de administración de la revista Discovery Salud de la que hablaba antes que fallecieron de cáncer sin acudir a tratamientos convencionales porque se creían lo que se publicaba en esa revista. Como os decía antes, no hay mentira inofensiva. Y para mí realmente Miguel Bosé es una víctima más de todo esto. Se ha convertido en un difusor, pero sencillamente se ha tragado todas estas fake news y él seguramente le puede causar un daño a su salud en algún momento por negarse a llevar mascarilla y también puede causar un daño todo lo que está propagando él ahora, ¿no? La información falsa plantea problemas particulares en el ámbito de la salud donde puede llegar a tener efectos pues muy peligrosos, como ocurre en el caso de los antivacunas, que deciden privar a sus hijos de un tratamiento efectivo contra determinadas enfermedades y que apoyan su decisión en publicaciones normalmente sin ningún rigor científico. Además, ellos suelen difundir contenidos inexactos para convencer a más ciudadanos, que es muy típico, ¿no? De ven y haz esto porque yo sé algo que tú no. El problema de las noticias falsas, lejos de alcanzar su techo, pues se encuentra en pleno crecimiento. La consultora Gartner estima que el consumo de información falsa superará el de noticias reales ya en 2022. Es decir, el año que viene habrá más consumo de información falsa que noticias reales. También espera que en 2023 hasta el 30% de todas las noticias mundiales y el contenido de los vídeos
tengan que ser acreditados como reales por medio de la tecnología de blockchain, que es una tecnología que está empezando y que garantiza que algo viene de un lugar determinado, ¿no? Aseguran que va a ser necesario para contrarrestar el avance de los deepfakes o las manipulaciones de contenido multimedia que habréis visto ya que se han vuelto muy, muy habituales e incluso muy sencillas. Por poner un ejemplo, no sé si habéis visto el intermedio de La Sexta. Wyoming de vez en cuando aparece con la cara de la reina de Inglaterra o de lo que haga falta, ¿no? Todo esto se hace con tecnología y hoy día ellos lo están haciendo de una forma un poco burda porque lo hacen con prisa, pero con un ordenador potente y con gente que entienda, hoy, y habréis visto ya seguro algún ejemplo, se puede hacer a cualquiera en un vídeo decir algo que no ha dicho. Así que la situación se va a volver bastante más complicada todavía con el paso de los meses y de los años. Ante la magnitud del reto, pues la colaboración desde distintos ámbitos es fundamental. Esto es lo que os decía antes, todos debemos librar una guerra para contrarrestar los efectos de estos mensajes inexactos o manipulados. Y debemos participar, pues, las instituciones públicas, los profesionales de la salud, las universidades, las asociaciones de pacientes, perdón, los medios de comunicación, las organizaciones periodísticas y las propias empresas tecnológicas que en los últimos años pues, ya han empezado también a tomar determinadas medidas, aunque he de decir que bastante tibias. Tanto Facebook como Twitter, YouTube, Google, WhatsApp, son los que han posibilitado que todo esto ocurra, ¿no? Y ellos mismos están intentando solucionarlo por presión social. Hay cada vez más voces que alertan de esto que está ocurriendo con las noticias falsas y obviamente hay casos, como recordaréis, el de Cambridge Analytica, etcétera, que ya afectan a la propia imagen de las compañías tecnológicas. En ese momento han empezado a ponerse las pilas, pero podría repasar, pero creo que ya vamos bien servidos de tiempo, o cómo lo ves. Puedo concluir ya con conclusiones, sin pasar a repasar las medidas concretas, porque creo que tampoco Como tú veas, como tú es veas. Me muy... gustaría que, me gustaría que ellos también te preguntasen. Ujú. Pues bueno, resumiendo un poco, eso, las redes sociales pues han tomado distintas medidas. Facebook ha hecho verificación de vídeos, tienen gente mirando que los contenidos no sean falsos y baneando o penalizando a la gente que los difunde. Recordaréis que a Trump también en el momento de lo del Capitolio, Twitter le cerró también su cuenta temporalmente para evitar que siguiera difundiendo determinados mensajes. Twitter también ha anunciado una herramienta, que está trabajando en una herramienta que no está lanzada todavía y que no se sabe si se va a lanzar, llamada Birdwatch, que consiste en la inclusión de una pequeña opción en el menú desplegable de cada tweet para marcarlo para moderación, una opción que permitiría pues, agregar unos comentarios públicos o privados para explicar por qué ese tweet ha sido señalado como falso y que podría acabar en su desaparición. Google también ha tomado determinadas medidas. Por un lado empezó con el tema de los derechos, o sea, derechos de propiedad intelectual, empezó quitando resultados y ahora también está alertando de que determinadas páginas pueden contener contenido fraudulento. Y WhatsApp, pues también lo sabréis, empezó con los límites a los reenvíos. Antes se podía reenviar un mensaje a toda tu agenda, ahora hay un número limitado, pero bueno, esto sigue siendo muy poco. Y han aparecido algunas empresas que están apoyando la lucha contra los bulos, como puede ser Maldita o Neutral, que también han llegado a consorcios, digamos, con estas redes sociales para catalogar contenidos, detectar los contenidos falsos y tal. Ellos también publican habitualmente, lo habéis visto seguro, bulo y te explican por qué una información que ha corrido en redes sociales es un bulo, buscando, acudiendo a fuentes contrastadas, etc. Como decía, bueno, se trata de una batalla en la que los periodistas obviamente tenemos un papel muy importante,
pero en la que solos pues no podemos hacer demasiado. Hay una parte muy importante de responsabilidad propia de los ciudadanos, luego también de las administraciones y de las entidades educativas, ¿no? De alfabetizar mediáticamente a los ciudadanos, que aprendan a leer, que aprendan a ser críticos, que aprendan a acudir a fuentes. Como decía Paz, nadie acude habitualmente a leerse el boletín oficial de la región de Murcia para ver las restricciones de la pandemia, pero si se va a un determinado medio, sabe que ahí lo va a tener resumido, explicado de una manera un poco más sencilla. Y, y sin embargo, en esta pandemia han llegado muchísimas, a mí hace muy poco también, y seguro que todos habéis visto ejemplos, ¿no? Llega un mensaje que dice, mañana a partir de no sé qué hora en tal sitio va a haber vacunación masiva y solo hay que presentarse. Y, y nosotros en el periódico lo vemos y decimos, ¿y esto de dónde ha salido? Si esto no ha salido por ningún medio oficial y tal. Le preguntamos a la consejería y nos dicen, no, esto no es así, no sabemos con qué interés, pero se lo ha inventado alguien. Y entonces tenemos que salir nosotros a desmentirlo y a avisar a familiares. Es una situación muy compleja, pero ayudaría mucho, aparte de esta concienciación social, que las redes sociales sean bastante más proactivas en la detección de bulos y en no permitir que tengan el mismo aspecto, vengan de donde vengan, y dar herramientas para que entre todos podamos hacer caer las mentiras. Y nada más, con esto terminaría la presentación. Si cualquiera quiere aportar algo, quiere debatir algo, preguntarme cualquier cosa, estoy encantado de charlar con vosotros. Adelante y no tengáis pudor en hacer preguntas. Levantar la mano, levantar el micro directamente o poner algo por el chat, lo que queráis. Y mientras que, bueno, animaros, si no te hago yo una... ¿Tú realmente crees en el ser humano o esto de las fake news, de los bulos, mejor dicho, pasa por algo tecnológico, algo que pueda borrarlos, inactivarlos o... Yo creo que las fake news tienen mucho que ver con la tecnología, pero también tienen mucho que ver con el ser humano, con cómo somos, ¿no? Pero hay remedio a eso. O sea, ¿tú Eh, realmente crees que hay un remedio a que el ser humano sea crítico y no se crea yo lo creo, primero? yo creo Vamos muchísimo en el poder exponencial, de la ¿eh? educación. El ser humano, digamos que a través de la educación, ha superado muchos instintos de la educación y de una transmisión cultural, ¿no? Ujú. Pues todos tendríamos en principio el instinto de coger más comida que el de al lado, pero hemos aprendido a no hacerlo. Hemos aprendido incluso a compartir. Bueno, no todos, no todos y no siempre con comida. Sí, porque en esto, Pero en esto vamos a peor. Yo creo que vamos a peor. hay determinada gente y determinados mensajes que obviamente tienen un calado en algunos sectores, ¿no? Pero creo que con una labor de educación y de promocionar determinados comportamientos y de explicar a la gente por qué es importante no consumir bulos y qué tipo, sobre todo pensarlo dos veces antes de difundir algo por el daño que se puede causar. Y como decía, no hay mentiras inofensivas. Ujú. Las mentiras acaban teniendo, aunque nos creamos que no, y yo mismo lo he pensado más de una vez, qué tontería. Joder, cuando pasan los meses y ves que va sumándose gente que se lo ha creído, puede llegar a tener consecuencias, ¿no? Entonces, yo creo que la única manera, y siempre va a haber gente que se trague los bulos, siempre, Mm. pero la única manera de disminuirlo va a ser a través de la educación y con una aportación de distintos Aquí, ámbitos. aquí Rossi hace un aporte que no va mal encaminado y es las sanciones, ¿no? Están demostradas que funcionan. Ujú. Y no hay ningún sistema, al menos que yo sepa, que sancione este tipo de actividad, vamos. Tenemos los delitos de odio, por ejemplo. Hay cosas, Pero mira cómo acaban, o sea, acabas diciendo, mira, claro, claro. Es para decir, esto es no me meto. posible que haya una legislación demasiado Es muy laxa laxa. o una legislación demasiado previa al mundo en el que estamos.
Mm. porque es verdad que no se parece mucho cómo difundimos una difamación hoy a cómo se difundía una difamación hace 15 años. Sí, Entonces, es- quizá hay que abordar también mm, cambios legislativos, sin duda. sin duda. Muy bien, pues si no tenemos más preguntas, Rubén, nos queda nada más que darte las gracias por A vosotros. por tus sabios consejos. Emplazarte, por supuesto, bueno, estás en las jornadas, contaremos Ujú. contigo en la jornada y, por supuesto, para el año que viene, porque bueno, de lo que tratamos en este curso es que no solo sea ámbito sanitario 100% y también abrir una dimensión un poco más social que pienso que es muy necesaria para los sanitarios y bueno, y la pandemia sin duda lo ha puesto ahí encima, ¿no? Que tenemos que dominar la información y saber cómo comunicar.